nos despierta cada día, que podemos ver, podemos caminar, podemos hacer todas nuestras funciones, no tenemos que preocuparnos. ¿Cómo pasa eso? Pero sucede. Y Dios hace todo posible. Amén. El tema de hoy, un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Conocemos en la palabra a Manasés, que fue un rey que gobernó desde que tenía sus 12 años. Él gobernó en Judá durante 55 años. Manasés, pero siguió una política muy diferente a la que había llevado con su papá. Su papá, Ezequías, fue un hombre de fe, fue un rey que promovió la fe en nuestro Dios. En cambio, Manasés hizo todo lo contrario, todo lo opuesto a lo que su padre había hecho en su reinado. Y en su reinado fue prevaleciendo siempre la idolatría. Él hizo espiritismo, él sacrificó a sus propios hijos. Él fue un rey que se alejó completamente de los caminos de Dios, a pesar de haber tenido un ejemplo totalmente distinto. Él recibió también las previsiones que los profetas en ese tiempo le decían, pero al final no le quedó otra que recibir la condenación de Dios por todos sus actos que había cometido. De esta manera, él fue aprisionado por los asirios, pasó mucho tiempo en un calabozo y posteriormente también de su confinamiento estuvo de una manera inexplicable, podemos decirlo así, pero que nosotros como creyentes sabemos, estuvo arrepentido. De alguna forma su corazón fue tocado por el poder del Espíritu Santo y se arrepintió. Y de esta manera, con sus ruegos y sus súplicas, Dios lo perdonó y así de esta manera no solamente lo perdonó, sino que Dios le devolvió el trono de Judá. Y volviendo también al culto fiel, volviendo a restablecer el culto que su padre le había enseñado y derribando todos esos ídolos y todas esas cosas que él hizo muy malas, porque incluso él fue un rey tan malo que se considera por muchos expertos que fue hasta peor que Hitler. Nosotros no podemos imaginarnos, porque tampoco no conocemos muy brevemente también muchas historias, pero en la palabra de Dios reseña no solamente a este rey como ejemplo del poder que Dios tiene para transformarnos, sino también que podemos leer en Daniel, del capítulo del 1 al 6, las personas que como el rey Manasés también fueron transformados por el Espíritu de Dios. Entre ellos podemos recordar el rey Nabucodonosor, como también a su mismo hijo, que hasta el último momento de su vida, el rey Belsasar, se arrepintió y pidió la misericordia de Dios. Pero un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿qué necesitamos para eso? Esto lo podemos ver en Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
El Señor nos ha dado promesas maravillosas para recibir el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Ezequiel 36, 26. Yo voy a leer desde el 25. Ezequiel 36, 25 y 26. Lo dice así, Señor, en su palabra. Esparciré sobre vosotros agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré también un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Me pregunto, ¿acaso el Padre Celestial no hace aquí un compromiso sólido con nosotros? El requisito para recibir esta maravillosa promesa es simplemente pedir. Claro que Jesús no se refiere tampoco en su palabra a pedir una vez, sino de pedir de manera constante. Pero podemos analizar ahora en este versículo lo que nosotros conocemos como las características que tiene la piedra. En la piedra no podemos ver que crece una vegetación, o podemos mirar que también existe la sequía, no hay vida. Pero simbólicamente una piedra denota dureza, denota insensibilidad. Pero principalmente o espiritualmente puede representar el corazón no convertido. Agua, ¿qué significa para nosotros el agua? El agua es refrescante, el agua limpia, purifica, el agua sana, revitaliza. También lo usamos hoy en día como una fuente de energía. Pero según la palabra, el agua representa la vida, el Espíritu Santo, la redención y el bien o el corazón transformado por Dios. Nosotros tal vez por mucho tiempo no tenemos o no nos hemos dado cuenta de que hemos ya sido fortalecidos por ese poder. Pero hay grandes poderes que están trabajando todos los días en favor de nosotros, para nosotros ser revestidos de este poder. No lo podemos oír, no lo podemos ver, pero podemos ver los resultados, porque cada uno de nosotros conocemos nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo. La condición aquí es creer. Creer que podemos ver aquí que nuestra fe en Cristo y nuestra confianza en Dios como requisitos importantes para recibir el Espíritu Santo puede llegar a ser aquello que justamente nos hace falta para que esa transformación que nosotros tanto deseamos en nuestras vidas se lleve a cabo. Creer es fácil cuando oramos, pero sobre todo cuando oramos basándonos en las promesas. Esto es mencionado, por ejemplo, en Gálatas 5:16. Si quieren abrir su palabra, en Gálatas 5:16. Y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. Aquí no solamente tenemos una promesa expresada como una orden, sino que el Señor nos indica podemos caminar en el Espíritu. Significa claramente que quiere llenarnos del Espíritu. También nos muestra aquí que cuando somos llenos del Espíritu Santo, no estamos a merced de nuestros deseos, y a través de esto somos capaces de vencer el pecado. Somos capaces, de la manera que Jesucristo nos dijo que nos podía capacitar para ser fuertes para
vencer el pecado. Y el Espíritu Santo rompe el poder para esto. En Romanos 8:2 así lo dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Los discípulos, esto es un ejemplo, ellos tenían la orden de esperar por el Espíritu Santo para ellos recibir ese poder, pero ellos no se quedaron sentados esperando hasta que esto sucediera. Ellos, sin embargo, a pesar de esta orden, y se los dio el Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesús, ellos activamente empezaron a orar intensivamente, con toda la fe, con todo el convencimiento de que era la promesa real, de que la promesa que Cristo le había dejado iba a ser real en nuestras vidas. Y si ellos lo pudieron hacer en ese tiempo, ¿qué impide que nosotros lo podamos hacer hoy? ¿Qué impide que nosotros con fervor intenso y esa necesidad de encontrar ese alivio que tanto necesitamos, porque lo necesitamos, a través de la oración, a través de ese poder del Espíritu Santo, que nosotros lo pidamos al Señor confiados en su palabra? No debemos creer solamente en lo que, por un ejemplo, cuando buscamos por ejemplo, una dirección en Google, estamos confiados que ese es el destino donde hemos puesto, allá donde vamos a llegar. Y si somos capaces de creer en algo así, como en la tecnología, que empezó ahora, mucho más debemos creer en Dios, que está antes de nuestra creación, que es el dueño de todo lo que vemos, el dueño de lo que podemos ver, de lo que podemos oler, de lo que podemos percibir, de lo que podemos tocar. Mucho más debemos confiar en la palabra de ese que tiene el poder de crear todo lo que podemos ver, de todo lo que crece, de que hace del día la noche y de la noche el día, el que trae la lluvia cuando es necesaria, el que pone el sol, el que simplemente ha creado todo en el universo. ¿Y por qué se nos hace tan complicado muchas veces creer en esas promesas? Los discípulos oraron fervientemente, oraron y pusieron aparte todo deseo de supremacía, cualquier cosa que pudiera pensar que podría ser causa de ellos. Nosotros también podemos orar reclamando el cumplimiento de esta promesa, porque hay poder en la palabra. ¿Por qué razón piensan ustedes que Jesús oró en la cruz 3 veces utilizando las palabras provenientes de los salmos? O cuando se defendió de las tentaciones de Satanás en el desierto y venció utilizando los versículos que podemos ver en Mateo 4, que al final dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, el Creador, Él, por supuesto que sabía que en la palabra de Dios hay poder. En cada mandamiento, en cada promesa y en la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de los cuales puede cumplirse el mandamiento y la promesa. El poder de Dios y su vida misma están en cada una de sus promesas. Cuando oramos, sobre todo cuando oramos, basándonos en las promesas, utilizando la palabra de Dios. Esto lo refiere también la hermana Elena de White en su libro Palabra de Vida del Gran Maestro, donde ella se refiere a este comentario diciendo: orar pidiendo la dirección de Dios durante el día, basándose en promesas bíblicas,
en vez de hacerlo usando mis propias palabras. Yo personalmente creo siempre en las promesas. Yo soy una persona que cuando me comprometo a algo, Dios mediante, lo cumplo. O procuro cumplirlo como lo he prometido. Y en cuanto a la oración, cuando yo empecé a orar de esa manera, clamando por las promesas de Cristo, clamando por las promesas que Él tiene en su palabra, he podido experimentar una experiencia distinta en mi relación con Dios. Se ha hecho más profunda, más gozosa, más confiada y serena, porque yo voy confiada, está prometido. Lo único que me queda es solamente pedir, orar, esperar y confiar. Y por eso yo le agradezco a Dios, porque nos capacita cuando nosotros de corazón le pedimos: Señor, capacítanos en el Espíritu. Ser llenos del Espíritu Santo es la clave para tener una vida llena de gozo, de poder, de amor, de victoria, sobre todo de victoria sobre el pecado. Si no, se convierte la vida cristiana en una carga, en cosas que pueden llegar a ser simplemente restricciones. Para muchos posiblemente es así, pero nosotros no somos capaces de cambiar nada por nosotros mismos. Nosotros somos incapaces de cambiar en nuestra vida nada. Solamente por la gracia de Cristo podemos ser cambiados. Y como en 2 Corintios 3:17 dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén por eso. Pero la pregunta es: ¿puede una persona permanecer en el Espíritu? Esa es nuestra gran preocupación, que cada vez que ponemos un pie fuera de casa o fuera de donde nos sentimos cerca del Señor, nos vemos atacados, nos sentimos como desamparados. Pero la respuesta es sí, sí podemos. Si no permitimos que se desarrolle en nosotros un espíritu de incredulidad, nosotros confesando nuestros pecados y haciendo el uso del amor y de la misericordia y el perdón de Dios, permitiendo que renueve nuestro corazón en oración, con fe cada día, somos capaces de permanecer en el Espíritu. Es, por ejemplo, cuando la relación con nuestros hijos, cuando nuestros hijos hacen un error y vienen a nosotros a confesar su falla. Puede ser que en ese momento esté esa relación desequilibrada, que nosotros nos podamos enojar o que nos podamos molestar por lo que pasó, pero al final, como hace el Padre, nosotros perdonamos y amamos a nuestros hijos de la misma manera que antes que hicieran aquella falla. Y es la misma cosa que sucede con Dios, es lo mismo que sucede con Cristo. No debemos pensar que es lo contrario. Pero viviendo una vida a través del Espíritu Santo y con Jesús en nuestros corazones, aparte de romperse el pecado de manera fuerte y sobre todo definitiva, tenemos una posibilidad de vivir una vida que sea de verdad feliz y sólida. En 1 Corintios 1:30 dice así: nuestra justificación se basa solo en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
Si hemos caído nuevamente debido a que hemos desentendido por mucho tiempo nuestra vida espiritual, podemos tener la confianza de que el Redentor compasivo nos espera. Nadie debe permanecer en una vida carnal, apartado de Dios, apartado de las cosas que tal vez pensemos que por un momento estuvieron correctas y al final nos damos cuenta de que cuando nos confrontamos a la palabra, que estamos totalmente desviados de lo que en realidad Dios quiere para nosotros. Pero cuando nosotros pensamos que una vida en abundancia aquí, la promesa de la vida eterna, la salvación, siendo la salvación de muchas personas que viven en agradecimiento después de esta transformación y de las de nosotros mismos, no vale la pena hacer el esfuerzo de que cada día nosotros nos pongamos en las manos del Señor, no importa con todas nuestras fallas, con todos nuestros defectos, que seamos capaces de venir así como lo dice la palabra del Señor. Así como estamos, debemos venir. Así como Dios nos ha creado con nuestros defectos, con nuestras fallas, con nuestros pecados, simplemente decir: Señor, yo no sé cómo tú puedes obrar algo que pueda servir para el reino de Dios, pero yo sé que tú eres capaz de hacerlo. Amén. Nuestro enfoque principal simplemente es de ser reunidos con nuestro Señor cada mañana. Es allí donde Dios nos llena de su poder. Que no salgamos de nuestro hogar sin pedir a Dios que nos dé ese poder que necesitamos para enfrentar lo que allá afuera el enemigo quiere que nosotros vayamos a atender, fuera de las cosas que Dios quiere que nosotros primeramente pongamos en su lugar. Cristo es la fuente de la fortaleza y de la vida. Es por eso que Satanás se esfuerza cada día constantemente mantenernos ocupados, nuestra atención desviándola de la vista del Salvador. Es por eso que se vale del placer del mundo, de nuestras tribulaciones, de los cuidados, de desviar todo aquello que nosotros podemos emprender o hacer para mantenernos conectados con el cielo, para honrarlo a Él. Es lo que siempre ha hecho desde el principio de la creación de este mundo y antes de Él. Es lo que siempre ha querido, quitar el lugar y desviar nuestra vista de la luz que Dios quiere darnos. Pero no debemos hacer de nosotros el centro. De este yo no debemos estar centrados en Él. Debemos olvidarnos completamente de nosotros mismos, porque el trabajo lo tiene Cristo. No debemos hacer de nuestro centro el yo, ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto se desvía para nosotros, desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Encomendémonos a Dios el cuidado de nuestra alma y confiemos ciegamente en Él. Hablemos del Señor Jesús y pensemos en Él. En la notable transformación de Juan, el discípulo amado, todos lo conocemos. Como dice la palabra, él fue, o lo reseña también Elena G. de White en su escrito, él fue el que más se fue semejante a la imagen del Salvador de todos sus discípulos. Él poseía una naturaleza que no siempre mostró esa belleza de carácter, sino era obstinado,
ambicionaba honores, era impetuoso y se resentía bajo las ofensas. Todos nosotros tenemos en alguna parte de nuestro carácter, en alguna parte de nuestro pensamiento o comportamiento, cosas semejantes. Pero cuando Juan miró su propia deficiencia y se manifestó el carácter divino de Cristo, en su conocimiento se humilló. Se humilló en su corazón y fue atraído hacia Cristo, hasta que su amor completo pudo cubrir su vista de sí mismo, sino que solamente su vista estuvo en Cristo. Amén. Lástima que la figura es muy vaga para mirar, pero es la representación que nosotros podemos ver, la manera en que nosotros podemos venir a Dios. En el Espíritu Santo tenemos un líder maravilloso para todas las situaciones de la vida y tenemos fortaleza conforme a sus riquezas y gloria. De esta manera nuestros caracteres pueden ser cambiados y podemos transformarnos en herramientas valiosas para la obra de Dios. Nuestra entrega diaria y el bautismo del Espíritu Santo nos traerá grandes victorias. El Señor está dispuesto y quiere prepararnos para los tiempos más grandes que se hayan escuchado a través de la historia de este mundo. Él quiere prepararnos para su segunda venida y que trabajemos junto con Él en el poder de su Espíritu Santo para completar la obra del Evangelio. Él quiere guiarnos victoriosamente a través de tiempos difíciles. Vamos a permitirlo. Permita usted, permito yo, permitamos todos que Dios reavive y reforme dentro de nosotros, rindiéndonos a Él diariamente, recibiendo a diario el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Mi pregunta es, ¿te gustaría entregar tu voluntad a Dios ahora? Y si no estás dispuesto que Dios lo haga ahora por ti, me gustaría terminar con un texto bíblico antes de la oración. Si se humillara, segunda de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y ora, y busca mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén.